mi obra está basada en el arte cusqueño. Tomé referencias de las vajillas, los jarrones, todo lo que representa el arte cusqueño, que fue un proceso de la evangelización durante el periodo de la colonia, la época de la colonización. Trabajé bandejas, azucarera, eh, fui haciendo en barro y, hice la bandeja, la azucarera, los platos, el jarrón lo pinté, hice un diseño como si fuera una catedral original. Tengo la imagen de la Virgen, eh, prueba del arte como si fuera arte colonial cusqueño, el cual fui haciendo similitudes, formas como si fueran ángeles y fui trabajando. Ahora vamos a trabajar con mi trabajo de exposición. Muchas gracias. Entonces, mi obra está basada en la historia del arte latinoamericano, del virreinato de la República del siglo XVII al siglo XIX. Mi obra fue basada en el arte cusqueño. Como les he mostrado, me basé en la tradición evangélica traída de Europa, de la cual saqué mi formato. El arte se convirtió en una herramienta de evangelización, poder y finalmente de emancipación, desde los retablos dorados de las iglesias coloniales hasta los retratos de los próceres de la independencia. Es una consolidación de la estética propiamente americana. Mi obra está basada, comencé a trabajarla en barro, fui elaborándola, tenía un secado, el maestro nos dejó la tarea de que fuera el, la semana X, la semana Y y la semana Z. Ya estoy haciendo el proceso y esa sería la participación para así mismo poder, eh, poder explicar lo que he hecho. Tras las conquistas del siglo XVI, Sudamérica quedó dividida en una clase dominante, la española y los indígenas, los cuales se fueron oleadas de esclavos negros importados de África para trabajar en las plantaciones y los talleres. Y ahora desde la conquista de México, los españoles tomaron a las mujeres indígenas como esposas o amantes, empezando por el mismo Hernán Cortés. Falta de mujeres blancas, la abundancia de indias y los matrimonios mixtos provocaron la aparición de muchos mestizos, los cuales diluyeron la sangre española en la clase alta al tiempo que fueron difuminadas en las diferencias raciales entre los pueblos. Este es un cuadro del Lobo y la India de Albaranzo de Miguel Cabrera, fue uno de los autores más prolíficos de la pintura de castas, pintado en 1763. Aquí tenemos la posición de la nueva sociedad, que pasó a depender del color de piel como una riqueza de la educación de cada uno. Muchos mestizos eran de padres ricos y eran inscritos como españoles en registros eclesiásticos y administrativos. En el siglo XVIII, la ilustración de las Américas provocó un crecido interés sobre el tema. A causa de la ansia de la clasificación del mundo promovían los intelectuales europeos, los estudios de una gente de clase en América era una oportunidad para identificar diferentes rasgos de cada grupo étnico. Fue un resultado de la fusión en una sola persona, el arte de jerarquías. Se ilustran las mezclas de popularización en México y llamadas castas, los cuales identifican las clases de mestizos y la descendencia de juntarse con personas de sangre diferente. Aunque al principio las castas representaban las clases altas, se convirtieron en retratos de herramientas para referenciar
las relaciones interraciales, mostrando la progresiva decadencia económica conforme descendía del español al esclavo negro. Las diferencias de clases, así los artistas pasaron a representar las primeras fases de supuesta involución de familias de clase acomodada. Los hombres vestían elegantes a trajes europeos, mientras las mujeres llevaban ricos atuendos bordados que denotaban su posición alta social, perteneciendo a la élite, a la administración o al empresario en ocupaciones exclusivas de la casta dominante. Aquí trabajé la azucarera, la bandeja y tengo de fondo una tetera dorada que fue una similitud de lo que trabajamos del arte cusqueño. En el arte está basado en pinturas donde muestran la sociedad jerarquizada. En los tiempos de estatus y la influencia de las familias dependían sus medios económicos más que el color de la piel. También se podía sobornar a algún eclesiástico o a algún funcionario con sangre india o negra para que entrara a la clase social élite a través de escuelas exclusivas y cargos. Era el reflejo de una sociedad dominante y constante. Tenemos a uno de los maestros de encargos prestigiosos como Marcos Zapata. Era fundamental en la historia del arte peruano colonial, destacando la renombrada escuela cusqueña, originaria de Cusco, artista de ascendencia que logró ascendencia indígena que logró fusionar magistralmente sus técnicas pictóricas europeas con la rica iconografía andina. Es el único que captura el sincretismo cultural característico del Perú colonial. Su trabajo más emblemático se encuentra en la Catedral de Cusco, donde realizó una serie de pinturas famosas como La Última Cena y comparten platos típicos andinos, Jesús y los apóstoles. Es audaz en la interpretación de temas bíblicos como el arte andino. Demuestra la creatividad, también refleja la compleja identidad cultural de Perú colonial, consolidando al artista como innovador, influyendo en el desarrollo del arte suramericano. Aquí tengo mi obra, una similitud basado en el arte de la greda o la cerámica. Quise hacer una similitud y tomé la foto. Acá tenemos el auge de Marcos Zapata, los encargos como él trabajaba con éxito en Cusco, y los jesuitas en 1762 le encomendaron el enriquecimiento ornamental de la iglesia de Cusco para ese proyecto sobre escenas de San Ignacio de Loyola en los netos de los arcos, siguiendo un esquema utilizado similar a la catedral. Representaciones de santos como la orden jesuita en la parte baja de los muros. Contó con la ayuda de Cipriano Gutiérrez, el discípulo, y con rasgos estilísticos al maestro. En 1764 envió una serie de 12 profetas bíblicos a decorar la iglesia parroquial de Humacá, la cual la provincia de Jujuy en la actual Argentina. Tenemos que a pesar del éxito y el reconocimiento, sus últimos años han envuelto en misterio, escasea escasean después del 1764 la disminución producción artística debido a su declive de capacidad de trabajo por la edad. Curiosamente se le menciona que estuvo recluido en la cárcel por razones desconocidas. Mucho después de su muerte ocurrió probablemente a finales de 1770. Sus obras fueron admiradas y estudiadas hasta hoy en día. Su valor intrínseco también fue una fusión entre tradiciones pictóricas europeas y sensibilidad andina, siendo considerada una de las expresiones más auténticas y originales del arte colonial sudamericano. Acá tengo la obra como he manifestado, una bandeja con resaltos en dorado y una vasija que es una azucarera con su respectiva tapa. Y puse de fondo una tetera para
con sus pocillitos para asimilar el arte colonial en la época de la evangelización. Aquí mi obra basada en el arte cusqueño, retablos de una catedral o iglesia de Latinoamérica. Acá se trata de hacer una similitud del retablo anterior. Acá fue donde saqué la obra que represento para la clase. Acá la foto de enfoque con la Virgen que representa el símbolo de la evangelización en Latinoamérica. Acá enfoco el proceso y todo lo que se ha trabajado. En la Escuela de Cusqueña y Pintura, en el legado artístico de Cusco, la expresión artística transformó la pintura andina para siempre. La escuela cusqueña, hacía en talleres indígenas y conventuales, unió la técnica con mirada local, donde creó obras de lo sagrado y cotidiano a una fuerza visual única de los Andes peruanos. La tradición del arte respira lienzos, retablos y templos coloniales, donde sigue vivo y testimoniando los dos mundos que marcaron la identidad de Perú. Acá termino con mi obra ya realizada y está en proceso de secado. La pasé a la mesa al comer porque la tengo en el taller donde tomé las primeras fotos y ahí finalizo mi trabajo. Gracias, una breve historia de la escuela cusqueña que nació en Cusco en el siglo XVI, escenario de transformación cultural de artistas europeos como Bernardo Vitti en 1583, donde introdujo el manierismo, técnica de óleo sobre lienzo, formando el primer modelo artístico destinado para evangelizar sobre la población andina. Muchas gracias.